Buenas tardes, amigos, ¿cómo le va? Bienvenidos a estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Números de inflación. Todavía no están los números oficiales, pero lo que se está conociendo por estas horas es que la inflación correspondiente al mes de abril va a rondar los 5.7, 5.6. ¿De dónde salen estos números? Estos números salen de las consultoras privadas que contrata el Banco Central para hacer las famosas aproximaciones. Después salen, obviamente, los números oficiales del INDEC y esos son los que se van a finalmente cerrar, que también se estiman que van a andar en ese orden. Paralelamente, estas consultoras privadas ya están hablando de una inflación anualizada del 65%, aunque hay algunos números más pesimistas que ya están hablando eventualmente de los 3 dígitos. ¿Quiénes son los que pagan el impuesto inflacionario? Y obviamente los sectores más desprotegidos de la sociedad. Aquellos sectores que hoy por hoy no encuentran un trabajo decente, la única posibilidad que tienen es ingresar y engrosar la pata del Estado, pero para esto, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Jujuy, el único requisito para poder entrar al Estado es ser un militante radical. Caso contrario, no hay forma de entrar. Pero como hay mucha gente que no quiere ser militante radical, es gente que está siendo postergada a niveles de pobreza inimaginables hace un par de años en Jujuy. Hoy en Jujuy estamos hablando de aproximadamente el 60% de pobres. Y hoy, jornada de martes, el país se vio conmovido porque distintas organizaciones sociales han organizado una marcha federal. Desde Ushuaia y desde La Quiaca salieron columnas de gente que van a confluir todos en la capital federal. ¿Quiénes son los que están marchando? A los que Gerardo Morales define los planeros, ¿sí? Y vamos a decir lo mismo que dijimos ayer. Cuando Morales se refiere a los planeros, que son los que no están de acuerdo con él se olvida que él está sentado arriba de 80.000 planes sociales nacionales y 40.000 planes sociales provinciales. ¿Qué hace Morales con estos planes? El vasallaje, el modelo del vasallaje. ¿A quién sirve el modelo del vasallaje? Única, exclusiva y excluyentemente a la casta política, porque es la herramienta que tiene la casta para poder mantenerse en el poder. Pero cuando chequeábamos lo que están pidiendo las distintas organizaciones que marchan hoy, le diría que más del 99% que se les puso un micrófono hablaban de trabajo, de fuentes de empleo. Evidentemente hay un movimiento grande de estas personas que necesitan que venga el Estado o una organización social a ayudarlos con un plato de comida, que ya están demandando, no, a la comida la quiero comprar yo con el fruto de mi trabajo y comer con mi familia. Esto se está empezando a ver y también tiene que ver con algo que siempre se marca y está en todas las encuestas, que la gente le está diciendo basta a esta casta política de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Gerardo Morales, el propio Mauricio Macri. A todo ese elenco estable de la política hay un vastísimo sector de la sociedad que le está diciendo basta. Inclusive lo recordamos, encuesta de Giacobbe, primera pregunta, ¿qué le piden al nuevo presidente? 64%, terminar con los privilegios de la política. Y entre los privilegios de la política también está lo que conversamos ayer. Estos últimos 6 años la casta política le ganó con creces a la inflación cuando hablamos de salario. Mientras tanto, los trabajadores este año nada más le ofrecieron un 19%. Vamos a hablar hoy de esta marcha federal. Ayer también conversamos de esto porque hoy nos va a acompañar el dirigente del Polo Obrero acá en la provincia de Jujuy. Me refiero al señor Sebastián Copelo. 30 segundos y estamos con él.
Seguimos en esta sobremesa. Sebastián, gracias por venir. No, gracias a usted y a todo el equipo. Grande la marcha. Es enorme y se calcula que en Buenos Aires nos vamos a encontrar casi 300.000 personas, 300.000 compañeros y compañeras desde Ushuaia a La Quiaca, como vos bien dijiste, y por lo que dijiste principalmente. La inflación es el problema que hace que cada día haya más pobres y que cada día no solo los desocupados sean pobres, sino los que tienen trabajo. Ese es el gran problema de Argentina hoy. El promedio salarial de un docente en la provincia de Jujuy es 45.000 pesos. Y de un estatal y de un enfermero. Es decir, ninguno supera los 60.000. El promedio, nadie está arriba de 60.000 y hay una canasta familiar. Perdón, la política sí. La política sí. Ahora veamos qué intereses sociales defienden. Pero una canasta familiar está en 90.000 pesos, sin contar alquiler. Entonces todos los trabajadores están tirados a la línea de pobreza, y lo que tiene esta marcha federal de importante es que justamente la consigna es lo que vos dijiste, por trabajo y por salario. Entonces es una marcha que está unificando tanto ocupados como desocupados, por eso se están sumando sindicatos, seccionales combativas en todo el país, porque creemos que hay que unirnos, porque acá el problema es cómo se genera trabajo, y justamente para generar trabajo, bueno, nosotros creemos que tienen que ir los recursos nacionales ahí y no a la fuga de capitales, al pago de la deuda externa, que es lo que saquea verdaderamente el país y que es lo que esta casta política, como vos bien dijiste, defiende, porque la fuga de capitales, el pago de la deuda externa, lo hicieron todos los personajes que vos nombraste y que obviamente van a tener sueldos de privilegio, jubilaciones de privilegio, porque tienen que defender los mismos intereses sociales a los que representan. La sensación de que la casta política, como se denomina ahora, los únicos intereses que defienden son los de ellos. Independientemente del sector privado, y si se tienen que llevar puesto al sector privado defendiendo sus propios intereses, los van a hacer, ni hablar de los sectores de los trabajadores. Yo coincido con vos, y lo tenemos muy claro acá. Gerardo Morales quería a todos los familiares adentro de las empresas estatales, del gobierno, pero ¿cómo hacen para preservarse en el poder? Tienen que defender, esa es la mejor señal de que Morales no cree en la actividad privada. ¿Cómo será que estatiza a la familia, digamos? Lógico, pero por eso, ¿cómo se preservan el poder, como vos bien dijiste? Y tienen que defender los intereses sociales de quienes son los verdaderos dueños, porque si Morales no defendiera a los grandes poderosos, a los grandes empresarios de Jujuy, dura 2 minutos. Por eso también hace una ofensiva contra los trabajadores, como vos bien dijiste, que hace 4 años los estatales vienen perdiendo un 80% de salario. Entonces, esa casta política se preserva defendiendo los intereses de quienes vienen ganando, y en la pandemia ganaron mucho. Sebastián, ¿cuál es la situación de la pobreza en Jujuy? Mirá, en los barrios cada día crece más la pobreza, pero lo curioso es que los compañeros que están en merenderos y comedores, ¿qué comentan? Que ya no viene solo el que no tiene laburo. El docente, tenemos docentes en el polo obrero, vienen a buscar un bolsón de mercadería, o vienen a buscar un comedor, un merendero que se sostiene a pulmón porque Morales no nos da respuesta, por eso estuve encarcelado yo. Y vienen docentes, vienen enfermeros, vienen estatales. Ya se está haciendo que el salario no cubre la canasta básica. ¿Cuál es la gracia de un salario? Es el precio de la fuerza de trabajo para cubrir los costos de vida. Hoy tenemos que es el único precio que está por debajo de su costo. ¿Se entiende? Porque los empresarios remarcan y se cubren frente a la inflación. El Estado, como vos bien dijiste, con el impuesto del IVA, por ejemplo, le gana la inflación y licúa los gastos. Es decir, todos se cubren frente a la inflación y los únicos que no podemos cubrirnos somos los trabajadores, porque vivimos de un salario que está por debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia en Jujuy. Por eso Jujuy tiene un dato que es tremendo, que es que son los trabajadores, tenemos la cantidad de trabajadores que más busca otro empleo. Eso quiere decir que el salario es muy bajo y por eso todos tienen que buscar 2 o 3 trabajos. Bueno, ayer en Radio 2 conversamos con una empresa nacional que hizo un estudio sobre el poder adquisitivo de los argentinos. Y en términos nominales y en dólares es el peor de la región, el peor del continente. Y cuando le pedimos a esta consultora que detallemos región por región, el no es la peor de todas. Sí. El no es la peor de todas, no hay forma ahí. En los docentes, principalmente. Jujuy es la tercera provincia con peor salario docente, los municipales. Es decir que... Hay municipales de 14.000 pesos. Y los jornalistas que no les dieron ese aumento del 10%, no les tocó a los jornalistas. Por eso iba a haber un paro del SEOM. Es decir que en el NOA, que se supone que hay unos recursos naturales brillantes, que hablamos del litio, que hablamos del cannabis medicinal, que hablamos de Cauchari en Jujuy, todo eso no llega a los trabajadores. Y por ahora es un endeudamiento, es decir, se favorece el capital financiero y los capitalistas amigos de Morales.
es decir, o empresas privadas que justamente o está Rivarola o están sus familiares. Entonces, acá, como bien dijiste, hay una casta política, están los gobiernos, Morales, que tiene un socio que es el PJ acá, que gobiernan para esos intereses sociales que hacen que cada día estemos más pobres en una provincia rica, como decís vos. Cuando empiezo a ver lo que dice el gobierno provincial sobre esto, dice, no es problema nuestro, esto es contra de Alberto Fernández, ¿sí? Inclusive eso lo repiten sistemáticamente los tilingos que tiene Morales en redes sociales. Mira, hay algo que lo demuestra. Alberto Morales, incluso lo critican en su propio partido, es el gran socio de Alberto Fernández. En el acuerdo con el FMI, en el consenso fiscal de diciembre, que le permite aumentar impuestos, ingresos brutos, y que le permite hacer un ajuste presupuestario en la provincia. Es decir, Morales es un gran socio de Alberto Fernández y todos sabemos que tiene su gran dirigente político es Sergio Tomás Massa. Entonces, Morales no se puede desligar del ajuste que está haciendo nacionalmente porque sus diputados votaron el acuerdo con el FMI, que el acuerdo con el FMI, la particularidad que tiene, y por eso nosotros lo rechazamos, es que es inflacionario. Hoy aumentó la nafta, ayer aumentó la nafta. El YPF, que la dirige el propio gobierno, aumentó 11%. Ahora vienen las audiencias de tarifas. Se tiene que devaluar, el dólar no puede quedar por debajo de la inflación. Todo eso va a generar una inflación, como vos bien dijiste, que es, no sé si no llega a 3 cifras. Bueno, hay algunos economistas que ya hablan de 3 cifras. Y la mayor paritaria que está cerrando es del 60%, cuando ya sabemos que el 65% mínimo va a ser. Es decir, que nuevamente todos los trabajadores vamos a ir detrás de la inflación y quizás al último mes se le empata o queda cerca, pero perdiste todos los meses. Ahora, me quedo un minutito en Jujuy. Ayer nos acompañó en este programa la señora Silvia Saravia, ¿sí? Compañera de la Unidad Piquetera. Exactamente, que vino a Jujuy justamente para participar de esta marcha. El hecho de que haya venido la señora Silvia Saravia, que venga Beliboni y otros dirigentes nacionales, vienen a Jujuy ante un resguardo lo que pueda, la reacción que pueda tener Morales de empezar esta tarde a meter preso a dirigentes. Bueno, yo creo que ya Morales se dio cuenta que nosotros no metiéndonos preso a uno no nos van a desarmar, desarticular con la idea que tenía Morales de una cooptación de las organizaciones, bueno, con todo el proceso que ya conocemos de la Tupac Amaru y eso. Nosotros somos organizaciones independientes. Y hubo una reacción cuando yo estuve preso, por ejemplo, de la marcha histórica de los últimos años. 10.000 personas en la calle pidiendo la liberación. Ahora, hay que defender las libertades democráticas, porque si no tenemos la libertad democrática no podemos discutir nada. Si se persigue a cualquier opositor, esto que está haciendo con la justicia Morales es tremendo. Y que vengan dirigentes nacionales le quita un poco la impunidad a Gerardo Morales, porque Gerardo Morales acá tiene un aparato punteril cooptado por la Tupac Amaru y cooptado con todos los funcionarios que antes estaban con la Tupac Amaru, tiene la justicia copada, armó un ministerio público de acusación para perseguir, te persigue también con el juzgado contravencional. A mí me tiene una multa de 400.000 pesos, que la pague Magoya, porque obviamente no puedo pagarla. Es decir, hay un régimen montado de poder personal. Usted tiene que ofrecer hacer trabajo social. Bueno, ya lo sé, por eso es más fácil. Ofrezca. Pero, es decir, hay un régimen de poder personal para justamente, creo que es para hacer un ajuste a los trabajadores. Vino con Macri, asumió con Macri con esa ofensiva. Y ahora Morales se quiere preservar con esta supuesta constituyente que vamos a ver. Pero esta marcha, ¿es contra Alberto y no contra Morales o contra Morales también? Mira, nosotros siempre ponemos el foco en que el ajuste es del gobierno nacional, pero de los gobernadores también, porque hoy creo, ¿cuál es la ruta del ajuste hoy? El acuerdo con el FMI, es indudable, ahora llega la primera misión del Fondo Monetario. Y Gerardo Morales quiere ser el mejor alumno del FMI, si cumple todas las metas. Pero ¿sabe qué pasa? Que nunca la República Argentina cumplió con el FMI. Siempre fracasó. Siempre le fallamos. Porque Guzmán ahora dice que este es un acuerdo sin ajuste, pero sí ya conocemos 22 acuerdos hubo. Claro, no hemos cumplido ninguno. No. ¿Por qué iremos a cumplir Pero Morales se quiere presentar como un candidato presidenciable, entonces tiene que cumplir con lo que pide el FMI y hasta incluso quiere, en su pelea interna con Larreta, quiere demostrar que es el más represor. Pero yo creo que ya hay un desgaste, porque por ejemplo yo no vi una solidaridad enorme frente a nosotros, hay un desgaste frente a la persecución de Gerardo Morales, ya no puede hacer lo que quiere. Entonces él tendrá que pensar, por ejemplo, cómo actúa con estas luchas sociales que van a aparecer, que van a seguir surgiendo. Porque, ahora, usted hablaba de la justicia. Con el tema de la justicia, Morales va en contra suyo, va en contra de cualquier otro que proteste, va en contra de esta casa,
Sí. va en contra de esta casa y va en contra de cualquier dirigente político que diga algo. Y se dice republicano. No hay división de poderes en Jujuy, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso, claramente. Bueno, ahí ves que los poderes, uno está al servicio de defender al otro cuando... Disculpe, ¿eh? Uno está Funciona, ahí está. Uno está al servicio, el Poder Judicial está al servicio del Poder Político, por ejemplo, para perseguir ahora a nosotros, y el Poder Político se mete en el Judicial cuando quiere acomodarlo hacia él. Ahora, Sebastián, yo tengo una sensación, ¿no? Y esto parte de cada vez que nuestros colegas están en los barrios, hablan con la gente. Me parece que la gente primero pide comer, ¿sí? Para pensar hay que comer. Sí, piden comer. Pero lo segundo que piden, y no es menor, ellos dicen, yo quiero elegir qué comer. Y no es menor, porque el elegir qué comer tiene que ver con un trabajo decente. Mira, desde la unidad piquetera, capaz lo dijo Silvia, nosotros le hicimos una propuesta al gobierno nacional, que también va para los gobernadores, de cómo se podría generar trabajo. Un paso más adelante tiene que ser la industrialización del país, que eso va a venir de la mano de volcar los recursos que están fugados y que se paga la deuda al desarrollo industrial, que eso no está pasando. Pero hay una medida de emergencia que puede ser un plan de viviendas. Satisfaces un problema habitacional muy fuerte que hay en Jujuy y a la vez se generarían puestos para maestro mayor de obra, para electricistas, es decir, un plan de obra pública, pero un plan de obra pública de verdad, asfaltar las calles, es decir, urbanizar los barrios que están sin luz, sin agua, y ahí se generarían miles de puestos de trabajo. Esa es una forma de generar trabajo genuino, pero para eso los gobiernos tienen que volcar recursos a eso, y hoy la economía está totalmente paralizada por el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo vive una familia en un barrio muy pobre de San Salvador de Jujuy? Mira, nosotros tenemos asambleas en Alto Comedero, en 8 de marzo, en todos los barrios de Alto Comedero, y todas dependen se tienen que organizar para lograr llegar a fin de mes. Esa es la cuestión. Changas, todos hacen changas en las ferias, todos tienen 2, 3 trabajos, quizá empleada doméstica, o changas. Lo que pasa es que cuando cae el salario, también cae el consumo. Entonces, el que hace changas tampoco consigue changas, porque, por ejemplo, a vos se te rompe el calefón, y si no te alcanza el salario, bueno, no sé si lo arreglas, ¿viste? O tratás de arreglarlo vos mismo. Le pongo una goma y claro, seguimos. Es decir, que cuando si cae el salario, cae el consumo. Y si cae el consumo, se frena la economía. Entonces es totalmente recesivo también este plan económico que estamos llevando adelante el gobierno nacional y que lo acompaña Morales. Entonces también los que más se afectan por esa recesión son los que viven de changas. Porque cuando hay un crecimiento económico, bueno, pero si el crecimiento económico va en contra de los salarios, como está pasando ahora, porque hubo un rebote después de la pandemia, pero los salarios se fueron perdiendo. O sea, hubo un aumento del empleo, acá en Jujuy también, pero no se verifican los salarios. Entonces no se reactiva el consumo. Cierra el comercio, nadie contrata un changarín, y así no hay vía. Por eso nosotros creemos que hay que tomar medidas de fondo. Hay que, por ejemplo, frenar la inflación en alimentos. Hay que nacionalizar el comercio exterior y controlar esas empresas que aprovechan los precios internacionales de la guerra. Pero eso no es muy antiguo. ¿Pero cómo hacemos para...? A ver, cuando usted me dice el tema de la obra pública, eso era cierto hasta que un premio Nobel de Economía, hace 60 años, premio Nobel de Economía, en su trabajo era diciendo, lo que genera desarrollo ya no es la obra pública, es el comercio. ¿No? Insisto, premio Nobel de Economía, o sea, y esto fue hace 60 años. Cuando usted me dice nacionalizar el comercio, también es viejo, porque... Pero vos dijiste lo de los alimentos, vamos a eso. Sí, por supuesto. Hoy, ¿qué pasa? Hoy, ¿quién maneja los alimentos en Argentina? 5 empresas. Una es que está acá en el norte. 5 empresas manejan el alimento y están aprovechando la guerra para vender adentro los precios internacionales. Entonces, eso hace que la inflación del trigo, de los alimentos, sea la carne. Entonces, ¿cómo hacemos para frenar eso? Pequeño productor de la zona de Los Pericos, cañero, me dicen, oiga, a mí los insumos me subieron en dólares, todos los insumos, pues son todos importados, lamentablemente, dice con un... Están cerradas las importaciones. Y además hay ese problema. Dice, con un ingrediente, dice, yo lo tengo que pagar el dólar a 2.10.
Dice, yo ese insumo lo pago a 2.10, pero si llego a vender mi caña al exterior me pagan 90. ¿Me entiendes? O sea, Pero por eso, estamos en una economía que no va a ningún lado con este mecanismo. Porque primero que los empresarios usan el dólar oficial para exportar. Entonces tienen una ventaja, para importar, perdón, tienen una ventaja. Los trabajadores no, vos querés comprar $200 y tenés que ir al blue. Entonces, digo, ¿qué salida de fondo tenemos? Bueno, nosotros creemos que hoy, por ejemplo, seguir pagando la deuda, hace una semana se pagó $1.000 millones en intereses electrónicos. ¿Sabe por dónde creo yo que pasa la solución? Porque hayan muchas empresas en la Argentina y sobre todo pymes, muchísimas pymes, pero hoy no hay forma de tener una pyme. El otro día vino el presidente de la Unión de Empresarios y dice, una persona que hoy quiere abrir un comercio para vender pulóveres, camisa o lo que fuera, en los papeles no le cierra el número. Bueno, ¿Por qué? por Por eso. la presión tributaria. Pero ahí hay una extorsión. ¿Y qué opta? ¿Y qué opta la persona? Pone la ropa en su casa, Instagram, y vende por Instagram. Lógico, pero hay una huelga de inversiones, estamos de acuerdo. Y ya se hizo, Macri, ¿te acordás que vino con eso? Vamos a volver a traer los mercados, vamos a abrir los mercados. Con 165 impuestos no hay forma que venga alguien. Bueno, pero acá los impuestos son regresivos. Los 12 impuestos que más recauda el Estado son el impuesto a la ganancia, ingresos brutos, el IVA, que son todos nosotros, vos y yo. 165 impuestos. Pero por eso, pero siempre se le eximió, desde el menemismo se le eximió a las patronales y hay una huelga de inversiones porque no les da rentabilidad, no es los impuestos, porque Macri le sacó... como los impuestos no. Le sacó muchos impuestos a Macri, se flexibilizó laboralmente. Hoy el salario estamos diciendo que es de los más bajos de América Latina y sin embargo sigue habiendo una huelga de inversiones. Es que no hay seguridad se jurídica. Es muy simple. Usted no va a invertir en algún lugar que no sabe lo que va a pasar dentro de 6 meses. ¿Me entiende? ¿Qué previsibilidad hay en la República Argentina para la persona que quiere invertir en una fábrica, que quiere invertir en un kiosco o un trabajador que quiere planificar la vida de su familia en los próximos 5 años? No hay ningún tipo de previsibilidad. Bueno, por eso nosotros creemos que la previsibilidad tiene que venir de la mano de una planificación económica, no de esta anarquía económica que está diciendo vos que te extorsionan si no... Porque ¿qué están pidiendo de fondo? No es los impuestos el problema. Están pidiendo una reforma laboral, una reforma jubilatoria. Y a ver, digo, y ahora planteo, seamos en serio. Los impuestos son... ¿Qué pide un empresario para venir a Argentina? Quiere una reforma laboral y quiere una reforma jubilatoria, que es lo que no se animó a hacer Macri. Lo intentó y Yo tengo 54 años, Sebastián. Sí. ¿Sí? Cuando yo iba al colegio secundario, ¿sí?, todavía no existían la mayoría de los empleos que hay ahora. No existían. No cabía en la cabeza de nadie un teléfono celular. Y tengo 54 años, ¿eh? No cabía en la cabeza de alguien que alguna vez íbamos a tener un teléfono celular. Hoy este cacharro tiene más información que la que tenía Kennedy en su despacho. ¿Sí? Y ahora entonces digo yo, no es tiempo de empezar diciendo, a ver, muchachos, ¿cómo vamos a tener trabajos del siglo XXI con leyes laborales en medio del siglo XX? Es que mi duda es esa. Mira mi planteo. Si justamente vos estás diciendo que hubo un avance tecnológico enorme, ¿cómo puede ser que laburemos más? ¿No deberíamos laburar menos? Si justamente eso hace todo. Yo creo que hay que laburar distinto, ni más ni menos. Pero distinto. lo que está pasando es que hay una mayor explotación de los trabajadores. Hoy ya las 8 horas, ¿dónde se cumplen las 8 horas? Y no será que nos está pasando, por ejemplo, lo que pasó a una empresa en La Rioja, lo que le pasó a la Toyota, necesitar 300 personas, ¿sí? Fueron y eran personas que no eran capaces de entender un manual básico. Y esto también tiene un número que lo respalda. Solamente el 16% de los chicos terminan su escolaridad en tiempo y forma en la República Argentina. En Jujuy eso es el 11%. Es el 11%, ¿eh? En Argentina los trabajadores están sobrecalificados. Vos tenés casos de un ingeniero manejando un Uber, taxistas que tienen terciarios, universitarios, secundario completo tiene la mayoría de la población y lo que pasa es que no se genera puesto de trabajo porque la tecnología que vos dijiste, el desarrollo productivo que desarrolló el capitalismo, no se puso al servicio
de la humanidad, sino que está para una mayor explotación. Porque ¿cómo se puede explicar que cada vez trabajemos más si avanzó Es que justamente la trabajamos mal, creo yo. Bueno, O sea, porque no hay una planificación. obviamente no hay ninguna planificación del país. ¿Cómo sigue este reclamo? Bueno, ahora vamos a llegar a Buenos Aires mañana. ¿Son optimistas en cuanto que alguien va a levantar el teléfono del gobierno nacional y le va a decir, señores, nos sentemos a discutir? Y es la forma de resolver los problemas. Porque nosotros estamos diciendo, vos bien lo dijiste, 60% de niños pobres. No hay trabajo. Si no se genera trabajo, tampoco abren los programas sociales. Porque nosotros queremos que haya trabajo genuino. Pero si no hay trabajo, se tiene que universalizar los programas sociales. Justamente para que no haya intermediarios, para que no haya punteros de los gobiernos. Como un IFE. Este bono IFE no sirvió para nada, porque son 2 cuotas de 9.000, es menos que el que fue en la pandemia. Entonces, te tienen que atender y escuchar los reclamos populares y se tiene que generar trabajo. Y para eso, es lo que yo te digo, se tiene que volcar los recursos nacionales suspendiendo el pago de la deuda, frenando la fuga de capitales, nacionalizando el comercio exterior. Esas son las medidas que creo yo que volcando los recursos nacionales se pueden satisfacer las necesidades populares urgentes y a la vez iniciar un desarrollo productivo del país, que es lo que no tenemos. El problema de Argentina es que hay un atraso productivo muy grande. Si no son escuchados en Buenos Aires mañana miércoles, ¿qué pasa? Continuará el plan de lucha, pero lo importante es que se están sumando sectores que también están empezando a pelear por sus reclamos, que son los trabajadores ocupados, por sus paritarias, por el salario, que eso unifica a toda la clase obrera. Así que nosotros llamamos a acompañar a la marcha federal a todo el pueblo trabajador. Gracias, Sebastián, por haber venido. Un gustazo. A ustedes, muchísimas gracias. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.